Listo, muy buenas tardes chicos, espero que estén pasando súper bien y vamos a empezar con un nuevo tema, ¿no? Una nueva etapa, camino al entrenamiento de un modelo de aprendizaje utilizando técnicas de Machine Learning, en especial lo que es el aprendizaje supervisado. Más adelante vamos a conversar sobre estas técnicas, sobre los algoritmos disponibles, pero necesitamos ciertas herramientas y una de ellas es el lenguaje de programación. En este caso nos vamos a inclinar por trabajar con Python. Es un lenguaje de alto nivel y que está escalando a pasos agigantados, ¿no? A nivel internacional. En países como Estados Unidos, Japón, Alemania, la misma Inglaterra, están generando nuevas tecnologías en base a este lenguaje de programación, ¿no? Vamos a compartir. Bueno, ya está compartido. Vamos a compartir la presentación. El tema de hoy es Python for Data Science Part 1. Vamos a mantener las presentaciones en inglés debido a que existe un fuerte número de estudiantes que consideran que es pertinente seguir manteniendo en inglés. Obviamente voy a tratar de dar soporte al máximo eh, en lo que se requiera, ¿no? Voy a estar tratando de traducir, aumentando un poco el conocimiento de acuerdo a mi experiencia que tuve como investigador junior en República Checa, trabajando en la parte de inteligencia artificial para el campo de la robótica. Antes que nada, también quiero decirles que vamos a tener unas tres actividades que cada uno de nosotros va a tener que realizarla, va a tener que subirla a su cuenta GitHub, así que si es que no tienen cuenta GitHub, van a tener que crearse una en la cual ustedes van a realizar las tareas y la van a sincronizar con una de las herramientas que vamos a trabajar el día de hoy, que se llama Google Colab. Entonces, todo lo que vamos a hacer en Google Colab, vamos a tratar de sincronizar ese trabajo para que se guarde en nuestro repositorio de GitHub. Eso por un lado. Por otro lado, les recuerdo que es en este segundo parcial, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener tres actividades que van a ser parte de su nota en el componente de evaluación continua. De ahí tenemos tres componentes más. Una de ellas, el examen. El examen va a ser el proyecto final en la cual ustedes van a tener que hacer un entrenamiento de un modelo con una base de datos que yo les voy a facilitar. Este trabajo va a ser grupal, puede ser grupo de dos. Si es que existe un grupo de tres, tienen que hacérmelo saber. De ahí tenemos dos actividades más, en la cual consta de lectura científica. En este caso vamos a leer una tesis de ingeniería de sistemas. Puede ser enfocado a la inteligencia artificial, pero si no existe mucha, si no existe mucha información sobre inteligencia artificial en cuanto a proyectos de tesis de grado, pueden inclinarse por un tema en específico, ¿no? Pero antes que nada tienen que hacérmelo saber. Ustedes hacen la lectura de esa tesis y van a generar un paper. El template, ustedes lo pueden descargar desde internet. Si lo hacen en LaTeX, tienen un punto extra al parcial. Si lo hacen en LaTeX, ¿no? Es sencillo, no es súper complicado. En un día ustedes tranquilamente ya pueden dominar LaTeX y se les va a facilitar mucho en la parte del formato. LaTeX, ustedes solo ponen template for LaTeX, ponen template for Machine Learning artículos, y les va a aparecer un sinnúmero de artículos. De ahí ustedes pueden elegir cualquiera, hay en español, en inglés, y tranquilamente solo van editando lo que tienen que, sus comentarios de acuerdo al tema de tesis, ¿no? Cualquier pregunta, igual todo este segundo parcial vamos a tener tutorías los días viernes de 1 a 3 de la tarde. Vamos a trabajar en conjunto con las actividades del proyecto final. O sea, los días viernes de 1 a 3 va a haber este tipo de ayuda. Para los que crean conveniente, para los que no, tranquilamente pueden ver dos, tres, las veces que sea necesario este video y tratar de replicar las actividades que tienen que presentar. Entonces,
Dicho eso, ya tenemos nuestras 4 notas, una de ellas evaluación continua, 3 actividades, el paper, si lo hacen en lates tienen un punto extra al parcial, la exposición del tema de tesis, la cual ustedes van a generar el paper y finalmente el proyecto final, ¿no? Que tiene que ser funcional. Ustedes van a generar una página web en la cual yo voy a tener que ingresar ciertos parámetros, ciertas features, ciertas características y la página web tiene que estar en la capacidad de generar ciertas predicciones. Ya depende de la naturaleza de la base de datos. Entonces, continuamos, ¿no? Para el día de hoy vamos a dar una pequeña introducción de lo que es Python, vi la necesidad de hacer pequeños cambios. Uno de ellos ya se los conté, que ya no vamos a trabajar con Linux, sino que vamos a trabajar con una plataforma de manera virtual, que está en la nube, que se llama Google Colab. Eh, por ahí me supieron informar que ustedes ya han trabajado con esta plataforma a buena hora. Entonces ya tienen conocimientos de Python, excelente, ¿no? Quizás algunos no lo tengan el conocimiento bien cimentado, entonces es por eso que veo la necesidad de empezar desde cero, ¿no? Tratar de llenar esos espacios en blanco para aquellos que sí tienen conocimiento y para aquellos que no, tratar de compartir lo más que se pueda. Obviamente, estamos constantemente en tutorías, como les dije, todos los viernes tutorías, ustedes pueden hacer consulta de lo que ustedes crean conveniente, lo que es Python, los proyectos, de hacer nuevamente las preguntas, no hay inconveniente. El día de hoy, eh, como les digo, la lectura de hoy, Python Introduction, una introducción al lenguaje de programación Python, es un lenguaje de alto nivel, ¿no? ¿Por qué alto nivel? Porque se asemeja de alguna u otra manera al lenguaje tradicional que nosotros usamos, digamos. En este caso, Python se asemeja al lenguaje inglés. ¿Qué es Python? What is Python? What can Python do? ¿Qué es lo que se puede hacer con Python? Why Python? ¿Por qué elegimos Python? Good to know, ciertas cosas que son bueno conocer sobre Python. La sintaxis comparado con otros lenguajes de programación, cómo es esto de ordenar las palabras, ¿no? Y generar ciertas instrucciones. Vamos a dar Python Quick Start, un arranque sumamente rápido para aquellos que tengan Linux. Por ahí vi que sí hay ciertos estudiantes que les gusta trabajar con Linux. Entonces, ellos tienen cierta ventaja de aquellos que no. Linux tiene por defecto instalado el lenguaje de programación Python porque existen ciertas aplicaciones que se crearon en Python. Entonces, por eso que tiene que tener este lenguaje instalado en el sistema operativo. Eh, Vamos a conversar un poquito Python Keywords and Identifiers. ¿Qué son los keywords? Son palabras claves. ¿Y qué son los identifiers? Son los nombres que nosotros usualmente damos a las variables, a las funciones, a las clases entre sí, ¿no? Entonces vamos a conocer un poquito cómo es que nosotros debemos seguir ciertos parámetros, ciertas reglas, estándares, digamos así, con la finalidad de tratar de desarrollar un código de calidad. Les recuerdo un poquito, toda esta información que yo les presento es información que yo de alguna u otra manera me estoy eh, sustrayendo de universidades como la Universidad de Londres, la Universidad de Londres, perdón, la Universidad de Chicago e incluso la Universidad de Stanford de Estados Unidos. Entonces, es por eso que yo trato de presentar en inglés porque es más fácil, ¿no? Es más accesible a todo este cúmulo de información. Obviamente estoy haciendo la traducción en vivo en español con la finalidad de que ustedes puedan entender más rápido. ¿Ya? Eh, what is Python? ¿Qué es Python, no? Muchos han escuchado Python, pero hay que entender el significado de lo que es Python. Python is a popular programming language. Es un lenguaje de programación popular. ¿Por qué popular? Porque actualmente Python está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Todos los investigadores a nivel mundial, investigadores de universidades top de alto nivel, de Japón, de Estados Unidos, de Inglaterra, Alemania.
Todas estas universidades están contribuyendo a al mejoramiento de lo que es el lenguaje de programación Python. ¿Cómo contribuyen? Generando nuevas aplicaciones, generando nuevas librerías y poniendo estas librerías en modo open source, que es un software libre, un recurso libre. Entonces, es por eso que se permite el avance de la inteligencia artificial de una manera sumamente rápida, ¿no? Y se ha inclinado por este lenguaje de programación porque las grandes empresas como Google, como Amazon, IBM, ustedes ya vieron Watson, IBM, cada una de ellas está trabajando de alguna u otra manera utilizando técnicas de inteligencia artificial. Cada una de ellas está creando tecnologías de inteligencia artificial. Más adelante vamos a ver que un poquito, ¿no? De lo que están haciendo, que están contribuyendo. Eh, it was created by Guido Van Rossum and released in 1991. O sea, Python ya tiene más de 20 años. Fue liberado en el año de 1991 por este tipo Guido. Guido Van Rossum, ustedes pueden buscar en Google. Este tipo es holandés, de procedencia holandés. Entonces, allá en Holanda hablan el holandés, pero también hablan el inglés. Básicamente, el idioma inglés la segunda lengua materna, digámoslo así. No lo tienen como opcional. Entonces, la gente de Europa usualmente habla súper bien el inglés. Entonces, por eso es que toda esta información viene en inglés. ¿Por qué eh, Python, en qué campo se los usa? Se usa Python, ¿no? Aquí dice, it is used for web development. Se puede realizar aplicaciones web, como páginas web, hablando desde un lado de los servidores. Se puede también desarrollar software development, desarrollo de software para la parte de robótica, visión computarizada, entre otros, ¿no? También se usa en el campo de las ciencias exactas, en lo que las matemáticas, las físicas, existen ciertas librerías, ¿no? Python ofrece este cúmulo de opciones, ¿no? Librerías para matemáticas, librerías para optimización, librerías para métodos numéricos, librerías para juegos, librerías para diseño de página web, entre otros. Entonces, es por eso que Python está ganando bastante popularidad porque se puede realizar un sinnúmero de aplicaciones con un solo lenguaje. What Python can do. Eh, bueno, ya dije un poquito de lo que se puede hacer con Python, pero vamos a leer lo que dice aquí la teoría, ¿no? Python can be used on a server to create web applications. Se lo puede utilizar de modo servidor con la finalidad de crear aplicaciones web. Eh, Python can connect to database system. It can also read and modify files. Mediante Python nos podemos conectar a sistemas de base de datos, podemos leer y modificar datos. Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. Python nos permite tratar con un sinnúmero de datos, conocido Big Data, en la cual también nos permite desarrollar aplicaciones complejas. Eh, el último dice, Python can be used for rapid prototyping or for production ready software development. Si nosotros queremos realizar un prototipo de una manera rápida, obviamente es Python. ¿Por qué Python y por qué no otro tipo de lenguaje? ¿Por qué no Java? ¿Por qué no C++, conocido en inglés como C++? Una de las ventajas que tiene Python es que no usa un compilador para generar el código que las máquinas entienden, ¿no? El código hexadecimal. Entonces, él usa un traductor que lo hace en tiempo real. Mientras que esto, ¿en qué beneficia? Entre un lenguaje que utiliza compilador y un lenguaje que utiliza un traductor. Entre este tenemos el famoso PHP, que ustedes me imagino que lo conocen. La ventaja es tiempos de compilación, digamos, tiempos al generar el lenguaje de máquina. Un traductor, si ustedes generan una modificación, una línea X, el traductor automáticamente solo va a traducir la línea que ha sido modificada. Mientras que en la parte de un lenguaje como C++, si ustedes modifican una línea, el compilador genera nuevamente el código
que entiende las máquinas desde principio a fin. Entonces, ¿esto qué produce? Tiempos, demanda más tiempo generar el código de máquina, mientras que con el tractor solo genera los cambios que se han actualizado o se han generado. Obviamente, desde un inicio va a generar todo tipo, las líneas de código, pero después de eso, ustedes van a ver la diferencia, ¿no? Que es sumamente rápido. Ustedes modifican, agregan una línea y automáticamente ponen a ejecutar y se corre el programa. Mientras que en un lenguaje de programación como Java, el que ustedes conocen, ustedes tienen que hacer la parte de compilación, que es de traductor, en Python, pero en este caso demanda tiempo. Entonces, ese es una de las ventajas que ofrece Python. Obviamente también Python presenta desventajas en la cual no se le puede quitar eh, mayor provecho, digámoslo así, porque Java, C++, C, estos son unos programas robustos que se lo utilizan más en aplicaciones de operaciones industriales, en la cual se ofrece ciertas garantías, en la cual Python no ofrece dicha garantía. Eh, Sigamos, why Python? Why Python? ¿Por qué Python? A nivel mundial, empresas como Nokia, Google, eBay, Dropbox, NASA, todo este tipo de empresas, incluso las instituciones tipo top, como Massachusetts Institute of Technology, que es tecnología, Instituto de Tecnología Massachusetts, todos ellos están interactuando con Python. Incluso Linux, como les dije, ¿no? Linux Red Hat, una distribución, está interactuando con Python. Entonces, otra de las ventajas es que Python works on a different platform. Python trabaja en cualquier tipo de arquitectura. Puede ser Windows, puede ser Mac, puede ser Linux, puede ser Raspberry Pi, estos sistemas de embebidos, entre otros. Entonces, esa es la ventaja de Python, ¿no? Python has a simple syntax similar to the English knowledge o the English language. Python, la forma de escribir instrucciones en Python es prácticamente lo mismo que escribir en inglés. Es por eso que yo quizás mi naturaleza de tratar de sacar a relucir más inglés, porque cuando ustedes pasen a programar en Python, ustedes automáticamente se están dando órdenes en el lenguaje que eh, Python entiende, digámoslo así, ¿no? Ustedes están escribiendo en inglés y automáticamente entienden lo que necesitan que su sistema haga, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de inglés. Y otra de las ventajas es que, como ustedes ven, todas estas compañías son de procedencia internacional, algunas de ellas, o la mayoría, de Estados Unidos, Inglaterra, el mismo Japón. Japón necesita intervenir usando inglés para poder expandir su conocimiento, para poder contribuir al mundo. Entonces, inglés es el lenguaje universal, así que vamos a tratar de aprenderlo de alguna u otra manera, ¿no? Y esta es una buena oportunidad para aquellos que no saben y para aquellos que se comprometieron, que dijeron que sí, que sigamos en inglés, reforzar su conocimiento de idioma inglés. ¿Qué más tenemos por aquí? Python runs on an interpreter system, meaning that the code can be executed as soon as it is written. Esto es lo que yo les decía, que el lenguaje Python, como usa un sistema interpretador, a medida que ustedes, apenas ustedes terminen de escribir su código, tranquilamente lo pueden ejecutar. Lo ejecutan tan rápido que como ustedes lo escriban. En un programa como C++, Java, usan compilador, ustedes terminan de escribir el programa y no lo pueden ejecutar inmediatamente, ¿no? Tienen que compilar y este proceso de compilación demanda tiempo. Y si hacen pequeños cambios en una línea, en una instrucción, tienen que volver nuevamente al proceso de compilación, ¿no? Es la única diferencia. Hay ventajas y desventajas, ustedes pueden consultar más adelante. Good to know. ¿Qué es bueno conocer? Ya que estamos en esto de Python, ¿qué sería bueno conocer, no? The most recent major version of Python is Python 3, which we shall be using in this tutorial. Bueno, existen un sinnúmero de versiones de Python. En Google Colab ya están trabajando con la versión Python 3.10.
Si ustedes instalan Python en su máquina, ustedes están en la capacidad de elegir el tipo de versión que necesiten. Obviamente, muchos dirán, no, pues uno quiere tener lo último en tecnología. A veces no es así porque ciertas librerías se manejan por tipo de versiones. Digamos, en mi tiempo cuando estuve en República Checa, yo trabajé con una versión de Python 2.7. En ese tiempo ya existía la versión de Python 3.6, pero me restringí bastante porque existían ciertas librerías en la cual el brazo robótico no tenía compatibilidad. Entonces, este es uno de los problemas que toca sobrellevar, ¿no? Esto de open source, de software libre, es de que continuamente ellos están sacando nuevas versiones y dejan de hacerle un seguimiento o una actualización a las versiones anteriores. Y a veces cuando uno hace una aplicación, una versión como la 2.7 y quiere pasarla a la aplicación a una versión 3.4 de Python, en este caso, no lo van a poder correr o lo corren con ciertos bugs. Entonces, ese es uno de los problemas. Pero en ese caso, más adelante ya les voy a enseñar eh, cómo se puede ver un tipo de versiones. Uno siempre tiene que considerar con qué tipo de versiones se está trabajando, porque a veces uno lleva una aplicación de un lado a otro lado, cuando acuerda no hace el mismo funcionamiento y este es el problema fundamental. Actualmente existe contenedores en la cual uno puede realizar toda la aplicación y se puede mover este contenedor de cualquier sistema operativo, qué sé yo, desde Linux a Windows, desde Windows a Mac, y tranquilamente podemos correr nuestra aplicación sin necesidad de tener que instalar programas, librerías, entre otras cosas. Entonces, no recuerdo el nombre, pero apenas lo recuerde se los digo, ¿no? Ella, eh, anteriormente se trabajaba bastante con Linux, se usaba bastante editor de texto por la naturaleza mía de programar, pero en este caso, como les dije, voy a presentarles una nueva herramienta, Google Colab. Bueno, muchos de ustedes, todos ustedes ya la conocen, quizás para otros sí sea nueva. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Entonces aquí tenemos editores de texto, ¿no? A pesar de esto, ustedes van a tener que de alguna u otra manera usar un editor de texto o usar un IDE, que es un Interface Development Environment, o simplemente un programa. Un programa como cuál, NetBeans, me imagino que ustedes lo usan, NetBeans o Eclipse o PyCharm. Me imagino que ustedes ya conocen esos tipos de programas en los cuales ustedes desarrollan sus aplicaciones. ¿Ya? O Android Studio, ese es un programa, ¿no? En la cual ustedes realizan aplicaciones en Java, en Kotlin y puede ser en otros programas también, ¿no? Una consulta syntax. ¿Qué es syntax o sintaxis? The grammatical arrangement of words in a sentence. Es como uno ordena las palabras en una oración. Esa es la sintaxis, ¿no? Hay que tener muy claro porque en lenguaje de programación siempre se habla de sintaxis. Seguimos avanzando. Python syntax compared to other programming languages. Python was designed for readability and has some similarities to the English language with influence from mathematics. Python desde un comienzo fue diseñado con la finalidad de que se establezca una lectura fácil y que tenga cierta similitud con el lenguaje inglés. Entonces, esto fue el objetivo principal cuando este tipo, el holandés, quiso sacar un nuevo lenguaje de programación. Entonces él dijo, no, vamos a tratar de sacar algo diferente que se asemeje al lenguaje de alto nivel, que es nuestro propio lenguaje. En este caso español, pero en otros casos sería inglés, como es el caso de Python. Entonces aquí nosotros ya no necesitamos declarar cierta sintaxis como declarar si una variable es entera, si una variable es flotante, booleana, eh, al final de cada instrucción poner punto y coma. Entonces no necesitan o abrir, cerrar llaves como se lo hace en el caso de Java, C++. Entonces ese tipo de sintaxis ya no lo vamos a usar, ¿no? Eso ya no hay en Python. Entonces, pero hay otra cosa, que son los espacios vacíos, que se lo conoce como indentación, indentación. Entonces, ese es muy importante. Ese es como el esa es la herramienta de Python, cómo va a determinar de dónde a dónde empieza un código y cómo va a delimitar dentro de
los lazos de programación. Python uses new lines to complete the commands. ¿Ya? As opposed to other programming languages which often use semicolons and paréntesis. Es lo que les acabo de decir, que Python ya no usa lo que son los puntos y coma y los paréntesis. En este caso, para determinar que se va a empezar otra instrucción, usa automáticamente una nueva línea. Python relies on indentation using white spaces to define scope, such as the scope of loops, functions, and classes. Other programming languages often use curly brackets for this purpose. También se los dije que Python, para poder determinar dónde empieza o dónde termina una, una función o una clase, usa los espacios vacíos, que se los conoce con el nombre de indentación. ¿Ya? Se determina, con la indentación nosotros determinamos el alcance, digamos, de la función, de la clase o del lazo. ¿Ya? Python syntax. Por ejemplo, aquí tenemos rapidito, podemos ver cómo podemos imprimir automáticamente print entre comillas, comilla doble o comilla simple. En inglés se dice doble quote, simple quote. ¿Cómo se declaran las variables? Python tiene esta capacidad, ¿no? De automáticamente reconocer cuál es el tipo de variable, si es entero o es flotante, o es booleana, o es cadena de caracteres. No necesitamos nosotros definir el tipo de variable como era el caso de Java, por ejemplo. ¿Ya? Eh, para los statements de control, el control de flujo, en este caso una instrucción de control de flujo, if, esta es la manera como se la utiliza, no existe llaves, solo existe el espacio vacío que determina que esta función se llama it, comer, determina que es parte de esta instrucción de control, ¿no? Ahora, si ustedes quieren hacer comentarios, ustedes solo usan el numeral, hashtag, el numeral, y tranquilamente cualquier cosa que ustedes escriban después del numeral es considerado como comentario. ¿Qué más tenemos por acá? Un rápido inicio de Python para aquellos que quieran trabajar con Linux, si es que están interesados en Linux, pueden usar cualquier editor de texto de los que ya les he presentado. Uno de ellos es Sublime, otro es Atom. Ustedes pueden realizar. No necesitan realizar la práctica que vamos a hacer aquí en Google Colab. Ustedes lo pueden hacer en Linux. Obviamente, si lo hacen en Linux, para aquellos que lo tengan y quieran ese desafío extra, en realidad eso les va a beneficiar bastante, ¿no? Y quieran ese desafío, van a tener unos puntos adicionales, ¿no? Al final, en el proyecto final, obviamente van a tener que alejarse de Google Colab y van a tener que realizar su aplicación, un editor de texto o en un IDE o IDE, que es una interfaz de desarrollo de eh, ambiente en la cual ustedes hacen los programas. Entonces, obviamente, si van a utilizar, existe una una aplicación que se conoce Anaconda, en la cual vienen embebidos la mayoría de las librerías que vamos a utilizar. Entre estas, Flask, que nos permite desarrollar aplicaciones web. Van a venir NumPy, Scikit-learn, que son para NumPy para análisis matemático, trabajar con matrices, operación de matrices, arreglos, y Scikit-learn, que es el que en realidad nos ofrece las librerías nos ofrece los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Es de suma importancia. Voy a hacerlo aquí en vivo. Abro la consola. Eh, por defecto, Python ya viene instalado en Linux. Ustedes no tienen que hacer nada. Pero en este caso, como ustedes ven, tenemos la Python versión 3.10. Obviamente, cuando ustedes quieren trabajar con ciertas aplicaciones, digamos, qué sé yo, un reconocimiento facial. Ustedes por ahí ven un video en YouTube, ven que se usa ciertas librerías, pero siempre ponen énfasis en la versión. Ustedes pueden instalar Anaconda, instalan una máquina virtual,
como yo lo tengo, solo les doy para que ustedes conozcan, que tengan como conocimiento de que es posible, ¿no? Instalan una máquina virtual y instalan la versión que ustedes requieran. Esto es muy útil porque información de Internet hay un sinnúmero de información, ¿no? Y a veces uno se mata tratando de hacerle funcionar y no se puede, pero es por esto. Bueno, estoy hablando desde el punto de vista del lenguaje de programación Python. Otro tipo de lenguaje es muy aparte, ¿no? Muy aparte. Yo les hablo desde mi experiencia, cómo lo hice, ¿no? Cuando yo trabajaba en reconocimiento de la posición y la orientación de un objeto para hacer el levantamiento respectivo, obviamente tenía que inclinarme por cierta versión de Python. No podía trabajar con todas las versiones disponibles. Entonces yo ya tengo mi máquina virtual. Tranquilamente vamos a ver qué versión de Python tengo ahí. Tengo el 3.9, pero aún así, dentro de esa máquina, de esa plataforma, tengo otras máquinas virtuales que tengo otro tipo de versiones, Honda Activate, TensorFlow, Deep Learning. Entonces, en este caso, vamos a ver qué tipo de versión es. Y tengo el 3.6, que es la más baja que he llegado a tener, ¿no? Bueno, actualmente, porque si tendría que retomar mi proyecto de estimación de posición y orientación, que fue parte de mi tema de tesis cuando saqué la maestría en República Checa, me tocaría bajarme a la versión 2.7. Solo creo una máquina virtual y empiezo a instalar todos los paquetes que sean compatibles con Python 2.7 y tranquilamente puedo correr mi programa. Esto les comento para que lo tengan ustedes como conocimiento general eh, y no estén dándose mucho las vueltas y que por qué no funciona o por qué al compañero sí le sale y a mí no me sale. Entonces este puede ser el motivo, ¿no? Entonces, salimos de aquí. Entonces, eso es como uno puede ver el programa Python. Bueno, volvamos un ratito. De nuevo, vamos a cambiar aquí Python Codes. Y ustedes, codes son text. Tranquilamente aquí ustedes tienen su hola mundo en Python, ¿no? Quieren imprimir hola Word, quieren declarar variables. Ya vamos a ver más adelante. El modo de ejecutar es escriben la palabra Python y escriben el nombre del archivo con su extensión y tranquilamente pueden ejecutar. En este caso dice Python not found, did you mean? A ver, ya. Con down, ya. Python son test. Ya, tenemos hola mundo. Esta es la ventaja, ¿no? Que yo puedo cambiar automáticamente rápido una línea de código y puedo ejecutar de una manera súper rápida, cosa que no es posible en programas que usen compiladores. En ese caso, un compilador tiene que ir línea, línea, línea para generar el lenguaje de máquina. En este caso, como es traductor, solo ve qué línea se ha modificado y la traduce. Eso sería todo por ahora en esta parte de un inicio rápido de Python. Eh, Vamos a conversar un poquito también de lo que son Python Keywords and Identifiers. Un ratito, ya. ¿Qué son los Python Keywords? Keywords son palabras reservadas, exclusivas de uso del lenguaje de programación que nosotros no podemos utilizar para dar nombres a nuestras variables, a nuestras funciones, a nuestras clases, en fin, a nada que tenga que ver dentro del lenguaje de programación de nuestra aplicación. No podemos usar. ¿Cuáles son estos keywords? Aquí lo tenemos. Uno de ellos, false, non, true, and, as, assert, await, break, class, continue, define, if, else, import, pass, raise, return, try, while, with, years. Si ustedes ven, todo eso es inglés y no es palabras de inglés que me estoy inventando. Raise, levantar. Pass, continuar, pasar. While, mientras tanto. With, con.
Years, producir. Entonces, si ustedes vamos conociendo poco a poco inglés, tranquilamente ustedes están hablando con su computador, dándole las instrucciones para qué tipo de aplicación es la que se requiere hacer, ¿no? De ahí la importancia del idioma inglés. Eh, Eso por un lado, las palabras claves que nosotros no debemos utilizar. Vamos con Python Identifier. ¿Qué son los Python Identifier? Esto solo es el nombre que nosotros damos, ¿no? Cuando declaramos un contenedor, una variable, una función, una clase, nosotros tenemos que dar un nombre. En este caso, ¿qué nombre le vamos a dar? Digamos, voy a crear una variable tipo entero, pero este nombre, esta variable se va a llamar variable entera 1 y le voy a asignar un valor numérico, obviamente entero, digamos que sea número 3. Entonces, esos son los identificadores que no deben ser llamados como las palabras claves que tiene Python, ¿ya? Son palabras reservadas de uso exclusivo del lenguaje Python. Y existen un estándar, bueno, hay un sinnúmero de estándares, pero como estamos enfocados en Python, yo les recomiendo seguir estas instrucciones, como declarar variable. Eh, Aquí lo tenemos. Identifiers can be a combination of letters in lowercase or uppercase or digits or an underscore. Que los identificadores pueden ser una combinación de letras en minúscula, puede ser en mayúscula o en dígitos numéricos y llevando al underscore guión bajo. Por ejemplo, tenemos bar guión bajo 1 o también puede ser print-this-to-screen. Esos son los ejemplos válidos como ustedes pueden declarar variables, ¿no? Pueden usar también la famosa regla del camel case, que inician con mayúscula cada palabra, como ustedes quieran definir su variable, ¿no? De ahí, una de las restricciones es que ustedes nunca, como an identifier cannot start with a digit, no puede iniciar con números. Por ejemplo, one variable is invalid, but si ponen variable 1, esa sí es válida. Ya vamos a terminar la primera parte, que era una introducción nomás teórica a lo que es Python, ¿no? ¿Qué más? Keywords cannot be used as identifier, ya se los dije, no lo pueden usar, las palabras clave no se deben usar. Otra de las cosas que no deben usar, we cannot use special symbols like signos de admiración, arroba, numeral, signo dólar, porcentaje, entre otros, ¿no? No podemos utilizar ese tipo de números. Si no está muy claro ahí, ustedes tienen un ejemplo aquí, el camel case inicia con mayúscula la palabra, cada palabra inicia con mayúscula, el famoso camel case. Nunca se inicia con números, otro tipo de cómo se etiquetan las variables. Y aquí ustedes ven los ejemplos, ¿no? Cómo usan la barra guión bajo con los dígitos, puede ser todo mayúscula, guión bajo. Entonces, tiene un sinnúmero de ejemplos, la cual ustedes pueden utilizar. Más adelante vamos a tratar de usar estos ejemplos. O sea, estas reglas vamos a seguir con la finalidad de... ¿Cuál es el objetivo de seguir estas reglas? De que el código, una vez que ustedes terminan, sea entendible, que no solo se entienda para ustedes, sino que se entienda para otro programador que tarde o temprano puede tener la oportunidad de ver su código, de revisar, de actualizar o de usarlo. Entonces, por eso es que nosotros debemos de alguna u otra manera seguir las reglas, cómo definir las variables. Otra de las cositas que es muy importante recordar es que si ustedes van a crear variables, siempre es bueno dar nombres que tengan relación con la aplicación o al menos con la variable que se está manipulando. Digamos que estoy haciendo un programa de contar frutas y creo una variable. La variable se llama C equals 10. Viene alguien, un nuevo programador, y va a ver C igual a 10 y no entiende. Es un nombre válido, sí, pero que me diga algo más de que sea una variable, no. Pero si yo le pongo count equals 10, en este caso digo contar a 10,
ya me está diciendo algo de la programación, ¿no? De la aplicación. Entonces, siempre hay que dar a los identificadores nombres que tengan significado, que tengan sentido. Eso es una de las cosas a recordar siempre. Otra de las cosas que es, y el lenguaje de Python es muy sensitivo. Es decir, si ustedes nombran una variable con inicial mayúscula y minúscula, vos o ven, las dos no son lo mismo. Se diferencian, ¿no? Porque la una está con letra mayúscula al inicio y la otra con minúscula. Todo es minúscula. Ya. Otra, finalmente, les hago un recuerdo que ustedes pueden, la longitud de su nombre de variable es lo que ustedes crean conveniente, siempre y cuando ustedes separen de preferencia con guión bajo. ¿Ya? Esto sería para la primera parte, que es una pequeña introducción teórica a la ciencia de datos con una de las herramientas que vamos a usar, que es Python. Vamos a seguir con la siguiente lectura. La siguiente lectura, eh, ya vamos a adentrarnos un poquito a Python. Tenemos un camino un poco largo, quizás 2 semanas, nos vamos a dedicar a Python. Esta semana vamos a trabajar con tipos de datos, contenedores, algo de for loop class. La siguiente clase vamos a tratar con librerías como NumPy, Pandas, eh, Matplotlib. De ahí pasamos a hacer aplicaciones de manipulación de datos para finalmente adentrarnos a lo que es el entrenamiento de un modelo de aprendizaje. Prácticamente en la tercera clase ya vamos a ver eso. Y finalmente ya queda en sus manos realizar la aplicación final. Obviamente yo voy a estar ahí dando soporte con tutorías para tratar de integrar todo esto, ¿no? Hacemos el entrenamiento en Google Colab. eh, una vez que tenemos el modelo entrenado, lo único que hacemos es generar un archivo con todas las variables, los parámetros de entrenamiento y tratar de importarlo a nuestra aplicación web, que lo vamos a hacer en Python usando la librería Flask. Para eso nosotros necesitamos instalar esta aplicación de Anaconda. Vamos a instalar Anaconda en nuestro computador o en los computadores de laboratorio, como ustedes crean conveniente, y ahí vamos a realizar la programación de la página web. No es nada, nada del otro mundo, ya ustedes ya vieron cómo se realiza, solo vamos a tratar de usar la tecnología existente, una de ellas es ChatGPT, y tranquilamente podemos preguntar. Si ustedes dominan las bases aquí, o lo básico, saben la sintaxis, tranquilamente cualquier tipo de programa ustedes pueden de alguna u otra manera tratar de entender. Eso sería todo como primera lectura y ya va la segunda. Muchas gracias.